4 o 5 es donde vamos a estar meditando la palabra de Dios en esta tarde. Estamos estudiando el libro de los Hechos, hermanos, ¿verdad? Y el miércoles pasado comenzamos una lección, ¿verdad?, que se llama Cuando Satanás nos hace la vida difícil, ¿verdad?, basado ahí en Hechos 4 del 1 al 8. ¿Verdad? En esa lección pasada, ¿verdad?, miramos cuando Pedro y Juan estaban predicando el Evangelio, hermanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Allá en el pórtico de Salomón, ahí en el templo, ¿verdad? Y hermanos, vemos de que después de que ellos predicaron, fueron grandes los resultados que hubo, ¿verdad? Porque muchos creyeron en el Señor. Pero también por otro lado, ¿verdad?, ¿se acuerdan que quién llegó? Llegaron los enemigos de Cristo, ¿verdad?, y de los apóstoles también. Sí, hermanos, o sea que el diablo también, por otro lado, está trabajando, hermanos, ¿verdad? Entonces, vemos de que los que llegaron era el grupo del Sanedrín, ¿verdad? El Sanedrín también lo conocemos como se le llama la Corte Suprema de Jerusalén, ¿verdad? Eran los líderes que gobernaban y que tomaban las decisiones, pues en lo que se hacía ahí en la ciudad, ¿verdad? Y vemos de que la predicación del Evangelio no les gustó a ellos, hermanos, y decíamos que, hermanos, Satanás nos va a hacer la vida difícil, ¿verdad que sí? O sea, en otras palabras, hermanos, vamos a tener obstáculos, ¿verdad?, para acercarnos a Dios, para venir a la iglesia. Vamos a tener trabas, hermanos, ¿verdad? Van a haber cosas en las cuales, ¿verdad?, nos van a tratar de impedir que nosotros busquemos a Cristo, ¿verdad? Entonces, no solamente Satanás les hizo la vida difícil a Pedro y a Juan, sino que también a nosotros, hermanos. Y cuando esto suceda, ¿verdad?, bueno, ya vimos 2 lecciones, hermanos. Cuando esto suceda, ¿verdad?, ¿qué podemos hacer? Bueno, dijimos que una de las cosas que podemos hacer, pues no debemos dejar que nos sorprenda, ¿verdad? O sea, cuando alguien, es como cuando dicen que el que pega primero, pues es el que gana, ¿verdad? Y pues así es. Satanás no nos debe de agarrar así, hermanos, que pegue primero, ¿verdad? Nosotros ya vamos a estar en guardia, ¿verdad? O sea, que no nos sorprenda, hermanos. O sea, que ya estemos al tanto de lo que anda haciendo el diablo. Entonces, antes de que llegue la prueba, nosotros debemos de estar preparados. Y también dijimos, hermanos, que no nos debemos de dar por vencidos, ¿verdad? Porque, fíjense, a pesar de que decíamos que los atraparon y los echaron en la cárcel, a Pedro y a Juan, bueno, los predicadores estaban encerrados, pero la palabra no estaba aquí, hermano, no estaba presa, ¿verdad? El Evangelio tuvo resultados, ¿verdad? Porque hubo gran cantidad de personas que creyeron en el Señor. O sea que cuando a veces, hermanos, nos suceden cosas malas, pero estamos haciendo la obra de Dios, Dios va a obrar, ¿verdad? Y va a haber resultados. Entonces, no nos demos por vencidos, hermanos. Hay que seguir adelante a pesar de las dificultades. Pero bueno, en esta ocasión también veremos una cosa más, hermanos, cuando Satanás nos hace la vida difícil. Mira, otra cosa que no debemos de hacer, hermano Donaciano, es que no debemos de jugar según las reglas del diablo, ¿verdad? El diablo quiere poner sus reglas, ¿verdad? Pero, hermanos, nosotros no debemos de jugar como él quiere que juguemos, ¿verdad? Recordemos que, hermanos, recordamos un poco de lo que estábamos leyendo. Miren, ahí vamos a leer del versículo 5 al 8, de ahí del capítulo 4, miren. ¿Qué es lo que dice ahí la escritura? Miren, dice del 5 hasta el 8, dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén
los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, ¿verdad? Ese viene siendo el Sanedrín. Dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, o sea, los llamaron a cuentas, ¿verdad? Los trajeron ante la presencia de ellos, ¿verdad? Para cuestionarles, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Dice, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjense, hasta ahí, hermanos. Fíjense, según la historia, hermanos, para este entonces, ¿verdad? Pedro y Juan ya habían pasado toda la noche, ¿verdad? Estaban encerrados, pasó toda la noche, ¿verdad? En la cárcel. Y en los versículos 5 y 6 estamos viendo que al día siguiente los miembros del concilio se reunieron en Jerusalén. Y en el versículo 7, hermanos, dice que los pusieron en medio y les hicieron una pregunta, ¿verdad? Y le preguntan, bueno, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, hermanos, para empezar, ¿verdad? Imaginémonos como uno de los apóstoles, hermanos, ¿verdad? Ahí están los apóstoles, también, hermanos, porque también llevaron al cojo, ¿verdad? Llevaron allí al cojo. Está Pedro, fíjense, hermano, está Juan, hermano, y enfrente de usted o de ellos, hermano, están en forma de un semicírculo. Sí, hermano, o formaban como una herradura, una forma de herradura, los del Sanedrín, ¿verdad? Están sentados 71 jueces, hermano, con cara de pocos amigos, ¿verdad? Y los que están en medio, hermanos, ¿quiénes eran? Hermanos, estaban Pedro, Juan y el cojo, ¿verdad? Porque eran el objeto de la molestia de ellos. Pero imagínense que estamos nosotros ahí y miramos alrededor, ¿verdad? Y tratamos de buscar una cara amistosa y no la hay, puros con cara de limón, ¿verdad? Entonces, no hay, hermano, o sea, acuérdense que son los enemigos de Cristo, los mismos que crucificaron al Señor. Eso es gente mala. Es gente que no tiene un corazón bueno. Hermano, y luego se acuerdan, hermano, que este mismo grupo pues es el que había condenado a muerte al Señor, ¿verdad? Entonces, este sería un momento, hermanos, para preocuparse, ¿sí? De estar con el miedo, estar temblando ante este grupo. Entonces, esta situación, hermanos, sin lugar a dudas, fue preparada calculadamente con el propósito de intimidar a los apóstoles. ¿Sí, hermano? O sea, esa reunión la hicieron con ese fin, ¿verdad? Este era un juicio, hermanos, que debería haberse iniciado con una lectura formal de los cargos, ¿verdad? Pero no fue así, hermanos, sino que comenzó con una pregunta. ¿Verdad? ¿Cuál es la pregunta que les hicieron a los apóstoles? Fíjense, noten bien lo que dice, lo que le están preguntando. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hermano, esta es una pregunta confusa, ¿verdad? No estaba bien especificada, sino que era una pregunta vaga. Pregunta, hermanos, ¿a qué se estaban refiriendo ellos cuando les estaban preguntando esto? Esta pregunta, hermanos. Miren, ¿a qué se estaban refiriendo? ¿A la sanidad, a la predicación o a otra cosa? Hermanos, los del Sanedrín no lo dijeron, hermanos, y no lo dijeron porque tenían un propósito en mente. O sea, esta pregunta no está muy clara. Es una pregunta abierta para que se les suelte la lengua a los apóstoles, ¿verdad? Y ellos tenían un propósito en mente, hermanos, ¿verdad? Ellos esperaban que Pedro y Juan
dieran una respuesta sin cuidado y que les diera a ellos la razón para castigarlos. Hermano, es que ¿se acuerdan que al Señor también le hacían esto mismo, hermano? Le preguntaban para tentarlo, pero lo decían, a ver qué decir, y si dice algo, ahí lo vamos a agarrar y lo vamos a llevar. Pero nunca lo agarraron al Señor, ¿verdad que no? Pues él ya conocía lo que había en sus corazones. Vean, pues bueno, aquí está sucediendo lo mismo, ¿no? Miren, fíjense, de acuerdo a la ley, el Sanedrín no tenía una razón legítima para detener a los apóstoles. Ellos no habían hecho ningún mal, no habían quebrantado ninguna ley. Y es que así trabaja el diablo, hermanos. El diablo es muy astuto y busca que caigamos en la trampa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Eva, hermanos? Cuando fue tentada por la serpiente. A ver, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Miren, también le hizo una pregunta. Vean, le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del fruto que está en medio del huerto. Y ahí eso es lo que les dijo Dios. No, hermanos, eso no fue lo que le dijo Dios. Dios nomás le había prohibido que no comieran de qué. Vean, del árbol de la ciencia, del árbol prohibido, hermano. ¿Verdad? Pero, hermano, Satanás así habla, hermano, Satanás es el autor de la mentira, hermano. Entonces, así está trabajando el diablo aquí, hermanos. Por eso, hermanos, no debemos de jugar según las reglas del diablo. Vean, ese es el punto que se nos está enseñando aquí en esta porción de la escritura, hermano. Vean, entonces, si recordamos, este fue el mismo método que usaron los del Sanedrín en el juicio del Señor, ¿verdad? Eso lo menciona allá en Lucas 22:66. Dice allá en Lucas 22:66 que cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, y le preguntan, ¿eres tú el Cristo? A ver, dilo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y eso, hermano, lo que contestó el Señor. O sea que hermano, fue cuando él ya contestó abiertamente que él era hijo de ¿quién? De Dios. Y cuando dijo eso, todos dijeron: luego eres tú el Hijo de Dios. Y les dijo: vosotros decís que soy yo. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído oír de su boca, ¿verdad? Y de ahí, hermanos, lo agarraron y lo golpearon, ¿verdad? Lo escupieron, ¿sí se acuerdan? Entonces, hermanos, también aquí le preguntaron lo mismo, pero el Señor sí lo dijo, porque, hermano, él ya estaba preparado ¿para dónde? Para morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque solamente así nuestra salvación pudiera haber hecho posible. Entonces, en el juicio de Pedro y Juan, hermanos, tenemos las mismas caras, el mismo prejuicio, la misma hipocresía y la misma línea de preguntas. Entonces, los líderes judíos estaban deseando encontrar una hebra perdida de la que pudieran tirar para desmoronar la influencia de los apóstoles. ¿Sí, hermano? Aunque la pregunta era vaga, hermanos, contenía 3 posibles trampas, miren. O sea, porque a veces nosotros leemos la Biblia y pues como que no la analizamos, hermano, o no la entendemos. Miren, ellos le preguntaron con qué potestad, ¿verdad? Esa palabra potestad o poder es de la misma palabra griega milagros. Es decir, ellos estaban dando a entender con qué poderes milagrosos hicieron esto, como si se tratara de una hechicería. ¿Sí, hermano? O sea, cuando ellos preguntan eso, estaban como que analizando a ver si ellos decían algo y que les diera la razón que ellos eran hechiceros.
Y según la ley de Moisés, hermanos, la hechicería era una ofensa y era digna de muerte. ¿Sí se ve, hermano? Ahora, trampa número 2, el concilio preguntó: ¿en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es decir, aquí el nombre, hermano, se usa en el sentido de autoridad. ¿Sí, hermano? Entonces, es decir, que si ellos pronunciaban algún nombre, caían en un delito. El delito de la usurpación, porque en aquel entonces ellos eran los únicos, la autoridad legítima, hermanos, en Jerusalén. ¿Vean? Entonces, ellos tenían el poder. Miren, trampa número 3. Sí, hermanos, fíjense, la número 3, fíjense, preguntaron ellos: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, miren, remarquemos la palabra vosotros. Vean, aquí ellos están haciendo una comparación, como diciendo: vean, mírenos a nosotros y mírense a ustedes mismos, que no son nada. ¿Sí? O sea, los están minimizando a ellos, ¿verdad? Hermano, ustedes son, ellos están diciendo que ellos eran unos pescadorcillos de Galilea. ¿Sí, hermano? Ustedes son unos sin letras del vulgo. Es decir, estas palabras, hermanos, están diciendo la están diciendo en modo despectivo, en modo de burla. Vean, en son de desprecio. Estas palabras las decían con la intención de que ellos explotaran y provocaran enojo en los apóstoles, hermano. Sí, o sea, cuando le dicen esa palabra, era para que ellos se enojaran, ¿verdad?, de lo que les estaban diciendo. Hermano, y este es el juego del diablo. Él desea sacarnos de nuestras casillas. ¿Sí o no, hermano? Hermano, el diablo... sí es cierto, ¿verdad? Cuando en los matrimonios pasamos por eso, ¿verdad que sí? Se calientan los ánimos, ¿verdad? Y cuando decimos otra palabra, pues ahí le seguimos, ¿verdad? Y el otro le sigue, ¿verdad? Y así es el diablo, hermanos, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo aquí, que estos hombres les están hablando de una manera intencional para que se enojaran. Entonces, hermano, porque el diablo sabe que en las muchas palabras no falta pecado, ¿no? Entonces, muchas de las veces seremos, fíjense, hermano, muchas de las veces debemos tener cuidado, ¿verdad?, en lo que vamos a responder. ¿Verdad? Cuenta, como decía Chabelo, cuenta hasta qué. Hasta 10, ¿verdad? Mejor piensa bien las cosas. ¿Verdad? Entonces, vean, porque la gente nos va a ofender, hermanos, y nos van a hacer hasta enojar. Vean, la historia nos dice que por causa del enojo ha habido muertes, hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El enojo ha llegado hasta la muerte de las personas. Entonces debemos de tener cuidado en las discusiones como cristianos, ¿verdad? Aún como hermanos en Cristo podemos caer en litigios. ¿Sí, hermano Juan? ¿Verdad? Podemos caer en litigios. ¿Qué es litigios? ¿Verdad? No, pues le vendí un terreno al hermano, ¿verdad?, al hermano Chano, y no quiso pagar. Y aquí andan enojados y se andan peleando, y no, pues hasta trajo a la policía, ¿verdad? Entonces, hermanos, los cristianos no debemos de ser así, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué dijo el Señor? Si te hieren en la mejilla, ¿qué? ¿Verdad? La derecha, pues ponle también la izquierda. Hermanos, los cristianos somos hombres de paz. Entonces, hermano, cuando Satanás le hace la vida difícil, él quiere que usted le siga el juego, quiere que usted reaccione pagando con la misma moneda. Vean, o sea, mal con mal. Vean, entonces, que usted le siga el juego, hermano, y si le seguimos el juego, pues él ya ganó y nosotros ya perdimos. Igual, hermano,
Fíjense, hermano, entonces esto no era algo fácil, hermanos, porque, hermano, es que miren, a veces leemos la Biblia y no vemos como que no pasó nada ahí, ¿verdad? Pero les estaban hostigando, hermanos, les estaban hablando fuerte, no les estaban hablando bonito, les estaban gritando, ¿verdad? Para que reaccionaran y para que fueran heridos sus sentimientos, ¿verdad? Entonces, hermano, yo creo que si hubiéramos estado ahí, nosotros hubiéramos caído en la provocación, ¿verdad? Y nos hubiéramos enojado, ¿verdad? Y cuando nos enojamos, el enojo toma el control de nuestra lengua. Entonces, y hermano, hubiéramos caído en las manos del concilio. Hermano, pero sin embargo, miren qué hicieron ellos, qué respondió Pedro. ¿Qué dice el versículo 8, hermano? Ahí está, miren, en pantalla, ¿verdad? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. O sea, que ¿cómo les está contestando, hermano? ¿Verdad? ¿Verdad? De una manera respetuosa, de una manera tranquila. Cuando Pedro inició su defensa fue cortés. Les habla así como bien político, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí hay una lección para nosotros. La espada del Espíritu Santo cortará lo suficientemente profundo sin necesidad de agregarle sal a la herida. Entonces debemos de ser corteses con todos, no porque los demás lo son, ¿verdad? O lo deberían de ser, sino porque nosotros estamos tratando de ser lo que deberíamos de ser. ¿Qué somos? ¿Qué somos, hermana Pilar? Cristianos. ¿Y el Señor qué es un cristiano? Pues un seguidor de Cristo, hermanos. Y si estamos siguiendo a Cristo, ¿qué debemos de hacer? Pues amén, voy a imitar a Cristo, o sea, hacer lo que Cristo hizo. Entonces, hermanos, los cristianos no pagamos mal con mal, sino pagamos mal con bien. ¿Verdad? Hermano, esto lo dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo 5:38. ¿Verdad? Dice allá en Mateo 5:38 y 39: oíste que fue dicho, ojo por qué, ojo y diente por diente, pero yo os digo, resistir al que es malo. Bueno, dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermano, otra lección, miren, no nos dejemos llevar por los sentimientos. Los sentimientos son malos consejeros, ¿sí? O sea, hay que pensar las cosas con la cabeza fría. Entonces, la próxima vez cuando Satanás le haga la vida difícil, tenga cuidado, porque probablemente nos podemos sentir tentados a ser tan malos y odiosos como son aquellos hacia nosotros. Hasta en el trabajo, ¿verdad que sí? En el trabajo nos topamos con gente, ¿a poco eres aleluya? Ahí por donde caminan y el zacate crece y nos empiezan a decir cosas. Ay, sí, ¿a poco muy santo? Si aquí andas haciendo y inventa cosas, ¿verdad que sí, hermano? Y luego ya, hermanos, y se pueden ir hasta los golpes. Vean, entonces, hermano, cuando seamos así, ese no es el Espíritu de Cristo. Hermano, el Señor dijo en Mateo 5:43 al 48. Al 48, miren, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, a ver qué recompensa van a tener. Pues, ¿verdad que amar a los que me aman pues es bien fácil? ¿Verdad que sí, hermano? Véngase, hermano, una hamburguesa le voy a pichar. Vean, porque usted también me la pichó la vez pasada. Pues sí, pues eso de qué recompensa. O sea, la recompensa te la va a dar Dios cuando
cuando estés en una prueba, ¿verdad? Y lo dice el Señor, ¿no hacen así también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así? ¿Hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, eso es lo que estamos viendo de lo que debemos de hacer cuando Satanás nos hace la vida difícil. Vean, fíjense, 3 cosas se nos enseñaron aquí, hermanos. La primera es de que, hermanos, debemos de soportar la prueba, hermanos. Debemos de luchar contra lo que nos están haciendo, ¿verdad? Y ser hombres de paz. ¿Sí, hermanos? Es lo que nos está enseñando la Escritura. Dios me los bendiga. Amén. Amén.